la senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. ¿Cómo estás, senadora? Hola, qué gusto Javier. verte. ¿Cómo Igualmente, estás? muy bien, muy contenta de, como siempre, estar aquí contigo. A ver, déjame preguntarte, aunque de carrerita, sí. Lo de ayer. Tú estás en la Comisión de Trata de Personas, en contra de la violencia de las mujeres. Y bolas, resulta que una de tus colegas, mira lo que le pasa. Sí. Ninguna mujer puede ser víctima de agresiones de esa naturaleza, ningún ser humano puede ser víctima de agresiones de esa naturaleza. Hay que condenarlos. Yo lamento mucho lo que le pasó a Ana Gabriela. Es lo que le pasa a millones de mexicanos en este país ante la falta de seguridad en sus casas, en sus hogares, en sus patrimonios, en todas partes, porque hay un ánimo social muy descompuesto y hay una sociedad también, una delincuencia no organizada, pero que pareciera que se organiza para estas cosas. Y yo creo que es ante la falta de un Estado de Derecho que nos permita evitar impunidades, ¿no? Somos un país en el que la impunidad está a la orden del día y en el que cualquier delito que se cometa tendría que ser castigado. Y es ahí donde entra el papel de todos nosotros como servidores públicos, y hablo desde el Poder Ejecutivo en todos los niveles para poder aplicar la ley, las leyes que hagamos, y entra también lo que nosotros hacemos para hacer leyes que de veras castiguen delitos. Que esa es la clave, ¿no? Que esa es la clave. Alguien decía que México no tiene problemas de leyes, que es un problema de aplicación de la misma. Sí, sí. Y yo digo que no, yo digo que son ambos casos y son casos terribles, porque se le critica a una senadora, el caso de Ana Gabriela, el mismo comentario que tú hacías, ¿no? Pues entonces a ella también que le peguen, ¿no? En la clase política, Javier, hay gente muy buena, gente muy responsable, y me consta de que Ana Gabriela es una mujer entregada en las cosas que hace, ¿no? Y me parece ingrato que por su calidad primero de legisladora en esa discriminación se diga, pues qué bueno que le pase a ella, ¿no? Como me parece ingrato y terrible que le pase al resto de los mexicanos o de cualquier persona que sufre violencia por cualquier cosa, ¿no? A ver, déjame plantearte, senadora, uno sabe bien que la ley contra trata de personas ha generado una enorme controversia. Es correcta. A ver, yo te diría, ¿en qué etapa estamos y dónde ves estos problemas que en la discusión que allá está con tus colegas diputados? Hemos agotado todo el debate técnico, Javier. Yo quiero decir a tu auditorio que hemos hecho todo lo posible porque el debate técnico se agote. Sí. Tú has sido partícipe de eso, nos has hecho favor de moderar muchas mesas, has escuchado, y creo que eres de los periodistas más informados, como otros periodistas que han escuchado ese tema. Quisiera hacer algunos comentarios del debate técnico, porque se habla, lamentablemente, dos notas que salieron en estos días, una que dice, proponen aborto disfrazado y libertad a tratantes, que es acusaciones gravísimas, sin fundamento, que han lastimado, como tú bien lo dices, a las instituciones. Olvídate ya más allá de las personas, a las instituciones, porque tal pareciera que eso se cree hacer un poquito el cabello para atrás? Ándale, porque eso, se piensa que eso es cierto porque traemos una desventaja, los que somos políticos, ¿no? Y acabamos de comentar un caso, pues traemos ya como 10 puntos de desventaja respecto a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden creer eso. Pero no han querido debatir técnicamente quienes se han opuesto a este tema, y yo diría encabezados por una sola persona que se piensa la única experta en el país en la materia. Y yo quiero entregarte, esto es del 3 de noviembre de 2016, es la opinión de la UNODC que por escrito solicitamos respecto de la trata de personas y cómo se debe tipificar. Y concretamente, quiero decir, dice, la definición de trata de personas contenida en el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata, dispone que la trata de personas se compone de 3 elementos: una acción, un medio por el cual se realiza la acción y un fin de la acción o medio previsto, dice. Es decir, la explotación. Y fíjate lo grave, o más bien lo importante. Los 3 elementos deben estar presentes para que exista trata de personas según el derecho internacional. Nosotros firmamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, forma parte de nuestro bloque constitucional. Estamos en un proceso de inconvencionalidad, es decir, desde el 2000 que lo firmamos y en 2003 que entró en vigor, no hemos sido capaces de adherirnos a los instrumentos internacionales que en la materia nos señalan cómo legislar. Luego firmado por Antonio Masitelli. Por Antonio Masitelli. O sea, esa es una opinión técnica, es una información que nosotros solicitamos por escrito
que desmienten este tipo de acusaciones porque no es Adriana Dávila. Nosotros hemos sido sumamente respetuosas y tú eres testigo del trabajo de otras senadoras y senadores que han participado. La Procuraduría General de la República, con fecha 24 de noviembre, una segunda solicitud, y otra que hicimos con 20 de octubre y 14 de noviembre, ¿no? Entonces nos contestan ellos el 24 de noviembre y nos citan todos los fundamentos de la CNDH, los diagnósticos, de la I1DC, los diagnósticos, de la Embajada y los reportes sobre la trata de personas de 2016. Y la PGR nos dice, evidentemente, es de concluirse que la homologación de los verbos rectores y medios comisivos al tipo penal de trata de personas en relación con los diversos instrumentos antes analizados no generará la afectación a las víctimas del delito debido a que se abone en objetividad a efecto de que tales conductas delictivas sean descritas con mayor precisión en el tipo penal, lo que permitirá al Ministerio Público acreditar correctamente la comisión del ilícito. Y luego dice, percepción respecto de excarcelaciones inmediatas, no generará excarcelaciones automáticas de las personas que actualmente tienen sentencias condenatorias, porque a la luz del artículo 1 y 14 corresponde a la autoridad jurisdiccional saber si las conductas que se describieron anteriormente en el momento de la comisión de delito siguen siéndolo ahorita. Y luego en la percepción del daño dice, por lo que hace las inquietudes sobre la pertinencia de incorporar o no los medios comisivos debido a que su inclusión pudiera provocar una afectación a las víctimas, es menester señalar que la acreditación de los medios comisivos, así como la determinación que al respecto se haga, corresponde al Ministerio Público, es decir, no a las víctimas, que es lo que han dicho, es que la carga de la prueba recae en la víctima. No es cierto, es al Ministerio Público. A la instancia legal. Es correcto, es quien hace, ¿no? Dice, se procura que se proteja al inocente, se procura que el culpable no quede impune y especialmente para efectos de esta respuesta se asegure que la reparación al daño a las víctimas es causado. Y luego en las conclusiones nos dice, fíjate bien, la inclusión de los medios comisivos a la par de los verbos rectores y los fines como elementos homologados al protocolo de Palermo no generan otro efecto, sino el de delimitar con claridad los casos en que el Estado mexicano perseguirá penalmente las conductas típicas de la trata de personas. ¿Firmado por? Firmado por la PGR, por la Subprocuraduría, el Subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán. ¿Por qué es importante este documento y por qué lo firma Alberto Elías? Porque los últimos 5 operativos que la Procuraduría General de la República hizo para desarticular bandas de tratantes en mi tierra, en Tlaxcala, en algunas comunidades y Puebla, que se los llevaron a Estados y Nueva York simultáneamente, es decir, capturaron a los que distribuyen la mercancía humana, por llamarlo de alguna forma, los agarran y se los llevan con fines de extradición. ¿Por qué? Porque aquí las víctimas que están siendo explotadas en Estados Unidos dicen, no, yo estoy aquí por mi voluntad. ¿Cómo se comprueba que esa voluntad de la víctima fue violentada o viciada? Pues a través de los medios comisivos. Si se reciben amenazas, si se recibe el uso de la fuerza, etcétera. Eso es un medio importante, constitutivo del tipo penal, ¿no? Y entonces, esta subprocuraduría junto con CEIDO, y yo siempre lo he reconocido y reconozco las cosas que se hacen bien en el gobierno, aunque sea oposición, esta subprocuraduría junto con CEIDO y algunas otras instancias mismas de PGR, otra subprocuraduría, son los que han logrado que se desarticulen simultáneamente estas bandas, nada más que con fines de extradición, ¿verdad? Es una tristeza. ¿Pero por qué con fines de extradición? Bueno, pues porque acá no pueden ser castigados, porque acá el tipo penal es distinto al tipo penal de Estados Unidos. Y esto forma parte de nuestro bloque constitucional. El tipo penal de materia de trata de personas tiene que ser prácticamente igual en todo el mundo. Y yo digo, bueno, no en todo el mundo, por lo menos en los 147 países que firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. México se comprometió a hacerlo. A ver, senadora, déjame plantearte. Y termino nomás con esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos también pedimos información y se la pedimos directamente a la embajadora y fíjate bien lo que dicen. Estamos de acuerdo con el dictamen del Senado que la definición de trata de personas debe estar totalmente en armonía con la definición contenida en el protocolo de Palermo, o sea, la trata de personas se define medios, etcétera, ¿no? En contraste, la ley de 2012 prevé que el uso de la fuerza, fraude y coacción son factores agravantes, no elementos esenciales que hace a la ley más amplia e inconsistente con el protocolo de Palermo. Y luego dice, el protocolo no contempla la explotación laboral
como el trabajo forzado, que es lo que sí hace la ley actual, es decir, confunde explotación laboral con trabajo forzado. Y la explotación laboral está tipificada en la Ley Federal del Trabajo, como también se confunde el tráfico de órganos con la extracción de órganos. Son cosas graves, Javier, porque esto evidentemente nosotros hemos ido a las instancias de ahí. ¿Por qué con Estados Unidos? Dos temas muy simples. Estados Unidos le da dinero a México a través de Iniciativa Mérida y de otros programas para capacitación, sí, claro, para combate a la delincuencia organizada transnacional que está establecida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ese es un delito muy grave, muy grave. Y yo creo que no se ha dimensionado. Se ha hecho en términos de un reality show, pero no se ha hecho en términos de la importancia que debe tener. Adriana Dávila no es PGR, Adriana Dávila no es UNODC y Adriana Dávila no es PRI. Adriana Dávila no es embajada de Estados Unidos. Hay quien ya, incluso en un artículo que publica Rosy Orozco, dice, hay 2 senadores de Estados Unidos, ahora que ganó Trump, por cierto, dice que qué bueno que ganó Trump, la propia señora Orozco, primero porque es cristiano, ¿no? Qué bueno que ganó. Yo digo, qué malo, porque los migrantes que nos regresen son susceptibles de la trata de personas. Una defensora. Sean cristianos o no. Sean cristianos o no, pero ella es defensora de la trata de personas, se supone, activista. Pues debería estar preocupadísima porque los migrantes que están en peligro, que son un tema vulnerable, un grupo vulnerable, que nos regresen, así sean 100, 200 o 2 millones, no importa cuántos nos regresen, están en peligro porque pueden ser captados por la delincuencia organizada. Y concluyo con este último, que fue la semana pasada. El Parlamento Latinoamericano, donde incluyen legisladores mexicanos y de Latinoamérica, entre ellos diputadas y diputados, senadores y senadores, una ley modelo, que también viene con la misma definición. El debate técnico, Javier, está agotado. Este es un debate político. Este es un debate en el que no se quiere avanzar. ¿Por qué? Por muchos intereses. El primero que yo percibo es un interés electoral. Y que me parece indigno, que me parece terrible. Pero a ver, ¿por qué? Porque la señora presenta a las víctimas en cada campaña electoral, depende del partido en el que se encuentre. Y lo voy a decir con todas las letras porque yo no tengo pelos en la lengua. Primero, con el PAN lo hizo. Ofreció votos a cristianos. Yo fui candidata en 2010. Ahí conocí a Rosy Orozco. Y lo que me fue a decir es, quiero que me des 2 secretarías, ¿verdad? Para tal y para tal y tal, para tal persona. ¿Por qué te tengo tantos votos cristianos? Por eso aparece en todas partes. La ves en la campaña de Colima, la viste en la campaña de Tlaxcala, la ves en la campaña de todas partes y aparecerá en la campaña del Estado de México, como va a aparecer en la campaña presidencial. Bueno. Te apuesto lo que quieras. Sale. Nada más, perdóname. Rapidísimo, se nos acaba el tiempo, senador. Sé que se acaba el tiempo. Quiero entregarte los datos de las famosas excarcelaciones. No es posible que solo tengamos 19 sentencias federales y, según 137 sentencias en el informe de 2014. Quiero entregarte que estas sentencias que yo tengo acá, que yo pedí por transparencia, estas sentencias todas son absolutorias o cambian el tipo penal. Es decir, no se generan, tal cual. Y última parte. Rapidísimo, nos van a... Este es el chat con Rosy Orozco. Ah, bueno. Ah, sí está bueno. Desde el 2012, en el que yo le pido desde el 2013 que me mande sus propuestas. Hasta la fecha, nada. Bueno, gracias. Estamos pendientes, ¿eh? Estamos pendientes. Pausa. Muchas gracias.